En 1992, el veterano británico Ken Lukoya visitó la Argentina. Fue entrevistado por Telefe Noticias durante la presentación de su libro, Canción de un Soldado, basado en sus experiencias durante la batalla de Goose Green. En dicho libro, denunciaba a sus propios compañeros el haber cometido crímenes de guerra, pero aclaraba que ello sucedía bajo el fragor de la batalla y que no era un crimen premeditado. El libro, escrito con poesías a modo de canciones, en la portada misma decía: por favor escuchen, sé esto. Si alguna vez creen que deben terminar con la vida de un hombre, no le disparen por la espalda a 3 metros. Siéntense junto a él, tomen su mano, pidan comprensión a su Dios y métanle una bala en el cerebro. Claramente, reconocía entre líneas que se habían cometido crímenes, como los británicos tienen la costumbre de decirles, simplemente son nieblas de guerra. El cabo Ken Kukoviak del 2 Para, en consonancia, dijo que los argentinos también cometieron crímenes de guerra, afirmando y adjuntando fotografías que oficiales argentinos habían fusilado a sus propios hombres durante el repliegue a Puerto Argentino. En realidad estos soldados habían caído bajo fuego de artillería británico, pero las fotos suministradas a la revista Gente no son prueba fiable de nada. Y aún peor, en realidad son pruebas de que la artillería naval estaba atacando zonas civiles de la capital de Malvinas. En la segunda fase de la batalla, hubo confusión en un primer momento en las tropas paracaidistas británicas. La orden era no tomar prisioneros, cumpliendo con el lema avanzar siempre para adelante. Goose Green, de entre las 10 batallas más feroces de la historia militar británica, se encuentra en el 9º lugar. Los siguientes veteranos de ese combate también relatan cómo abatían prisioneros argentinos con bayoneta, tapándoles el rostro con sus propios pilotos para lluvia. Shooting someone is kind of easy, but when you fall into a trench and you feel there's the enemy underneath a poncho and you have to deal with it pretty quick and you can't get your rifle down because the trench is small and you've got the bayonet attached to the end of the rifle, then you have to think pretty quick. So I had to deal with that situation, and the only way I could do it was to headbutt whatever was below the poncho and keep headbutting until such times as I thought, I'd done enough to stop it being a threat. So you were headbutting the Argentinian's head? Yeah. It's kill or be killed again. It's that straightforward. While you're actually fighting through trench to trench, I think you just realize that everyone is a threat, and until they definitively are no longer a threat, you deal with them by killing them. We came across these guys, sleeping bags, the ostrich factor as I call it, sleeping bags pulled over their heads at the bottom of trenches as if, I'm not here sort of thing. Grenade would get thrown into their trench the same as anyone else's. They were still, if they're alive, you fight on beyond them, they're still a threat. So you deal with. Además de posibles fusilamientos y muertes innecesarias, el 2º batallón de paracaidistas cometió otras injusticias, como el maltrato a los cuerpos de los caídos. Ken Lukoviak relata que algunos hombres realizaron actos indebidos a soldados argentinos que aún no habían sido enterrados, como el realizar juegos macabros con los restos de nuestros héroes que violan la Convención de Ginebra sobre el trato a los muertos del bando vencido. Incluso tomaron fotografías de esos tristes e inapropiados hechos, colocándolos como trofeos en la taberna de las barracas de Alderiyot. Un año más tarde de la visita del ex cabo Lukoviak, llegó al país el ex también cabo paracaidista Vincent Bremley del 3er Batallón. En su libro Excursión al Infierno también describe varios casos de posibles fusilamientos o muertes que nada tenían que ver ya con el combate. Algunas voces argentinas se alzaron respecto a los hechos mencionados en esos libros. Se sumó el libro de Wial y Jennings, titulado Muchachos de Ojos Verdes. Algunos casos fueron enviados a la justicia británica, a la que investigó la Scotland Yard. Los últimos casos refieren a la batalla de Monte Longdon, donde participó el mencionado para 3, en la batalla más sangrienta de la Guerra de Malvinas. En una de las posibles ejecuciones fue víctima el ex cabo José Carrizo del ejército argentino. Él se encontraba visiblemente agotado por el cansancio, como dormido,
después de casi 20 horas de combate. Sin embargo, soldados británicos no identificados le efectuaron una ráfaga de ametralladora luego de que se hicieran la seña de quitarle la vida a un soldado argentino de gran contextura física. Afortunadamente, tenía el casco puesto, lo que desvió las balas mortales. La prensa británica del momento intentó romantizar el combate, barnizando historias de que el soldado británico en medio del infierno aún ayudaba a sobrevivir a los heridos argentinos, cuando en realidad algunos habían sido ejecutados primero por improvisados pelotones en el medio del caos en la montaña. Más allá de la camaradería que se gestó entre ambos bandos de veteranos, se siguió investigando por mucho tiempo, aunque sin lograr un resultado que revele la verdad. Un pacto de silencio en el regimiento paracaidistas, miles de veteranos que no se solidarizaron con Vincent Bremley. La justicia no pudo encontrar pruebas suficientes. Incluso en las islas se intentó realizar exhumaciones, pero que no lograron ningún cometido. Por último, el renombrado caso del cabo McLaughlin, también integrante del criminal batallón paracaidistas, famoso por presuntamente coleccionar trofeos de guerra, pero con partes mutiladas de soldados caídos argentinos. Algunos de sus compañeros o miembros del regimiento informaron a las altas autoridades del extraño comportamiento de este oficial, que ya no correspondía al fragor en batalla, ni nieblas de guerra, simplemente era un delito consumado. Aunque fue galardonado póstumamente, igualmente tiempo después le retiraron los honores. Pero décadas después, durante el gobierno de Cameron, luego de múltiples protestas de sus amigos en el regimiento, finalmente le restituyeron las medallas. De forma hipócrita, sus camaradas de arma argumentaron y no negaron sus terribles comportamientos, pero que igualmente en combate dijeron que fue un heroico soldado y no se merecía el olvido como héroe de Malvinas. Veo los británicos están abajo, había una cantidad impresionante de británicos. Cuando va saliendo el último hombre, levanto la cabeza así, ¿para dónde se dirigían ellos? Ahí me golpean el casco. Yo cuando miro para atrás tenía 2 hombres británicos atrás mío. Cuando miro el de arriba fue. Yo me giro, la ametralladora me la pone acá, no sentí más nada. En conclusión, nadie pagó por sus errores. Los héroes que inventó Gran Bretaña en referencia a estas batallas, poco a poco fueron cayendo como si fuera un castillo de naipes. Héroes del momento, como Ken Lukoya y su compañero Stephen Hood, no tuvieron un final feliz en la época contemporánea. Lamentablemente eligieron malos caminos, algunos de ellos, como el mismo Ken y Vincent, lograron sobrellevar la dura carga de sus pasados, pero otros no lo lograron. Jamás sabremos si tuvo algo que ver estos sucesos o si fue un componente más de los problemas psicológicos y de adaptación social que sufrieron. Al momento de realizarse estas denuncias y declaraciones, no habían pasado más de 10 años de la guerra. Los expertos sostienen que el estrés postraumático se declara unos 15 años después de esas terribles experiencias, incluso hay casos de décadas después. Hay veteranos que al día de hoy aún no saben que sufren ese trastorno, por lo que es muy difícil condenar ese tipo de comportamientos y atrocidades. Los veteranos concluyen que llegar a esos extremos en pleno infierno de la batalla se produce cuando el soldado busca tapar el horror que lo rodea. Algunos hacen bromas, otros sonríen con el fondo de una brutal escena, pero también otros intentan sobrellevar el horror arrastrando su dignidad hasta lo más oscuro de sus mentes.